noches, bienvenidos a este viernes previa de fin de semana, aquí en el programa de Luis Novarecio, con todo el equipo de Novarecio, en un programa muy interesante, con mucha información para cerrar la semana hasta las 21:30. Compañeros, ¿cómo le va? Nacho, Buenas Rosario, noches, ¿cómo va? ¿todo bien? Gracias. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Nachito? Bien, bien, Bueno, Facu. primer título de la noche, en un rato desarrollamos. ¿Qué información, Nacho? Dale. Vamos a hablar del primer día de la nueva portavoz del gobierno. Estamos hablando de Gabriela Cerruti. Hoy cumplió su primer día. ¿Qué pauta fijó de cara al futuro? ¿Cómo se va a manejar la comunicación del gobierno? ¿Qué está buscando? ¿Y qué se proponen dentro del Frente de Todos? Bueno, y por otro lado... ¿No habló todavía la portavoz? Habló públicamente. Tenemos Bien. declaraciones, pero te voy a contar la contracara de esas declaraciones. ¿Están copiando una suerte de modelo europeo? Europeo Porque la y verdad que estadounidense. portavoz no estamos muy acostumbrados. Estamos más acostumbrados a decir la palabra vocera. Claro. Pero acá es distinto. Ella dijo, no soy vocera de Alberto Muy Fernández, voy a ser la portavoz. ¿Qué diferencia hay? Te voy a explicar eso. ¿Y qué inconvenientes va a tener Gabriela Cerruti en esta tarea? Pero ya se acaba de arrancar y ya planteas inconvenientes, ¿no? Sí, va a tener inconvenientes. No dudo de la buena fe de ella, pero va a tener inconvenientes en el día a día. En la interna, decís. En la interna y también, obviamente, en el manejo de los medios. Bueno, interesante. En un ratito lo desarrollamos. Rosario, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Facu? Te voy a contar la carta que recibió Alberto Fernández que hizo que hoy esté presente en el coloquio de ideas. No había confirmado Alberto Fernández hasta hace algunos días. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Por qué el presidente fue? Porque recordarás que en el coloquio de idea anterior Alberto Fernández salió por Zoom desde la Quinta de Olivos y cuando hablaba hay un chat empresarial que empiezan a escribir los empresarios. Y un chat de empresarios que tiene como un título. Bueno, muchos tenemos así grupos de WhatsApp con títulos muy particulares, no los vamos a revelar esta noche acá. ¿Por qué no? Pero el de los Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Angulo. ¿Por qué no? El de los empresarios, Rosario, tiene un título particular, ¿no? Sí, bueno, y en ese chat del año pasado lo que pasó es que cuando hablaba Alberto Fernández empezaron a haber muchas críticas y se hicieron públicas esas críticas. Entonces Alberto Fernández no estaba convencido de ir. Hubo una carta, un pedido de disculpas que recibió Alberto Fernández y te lo vamos a contar, que derivó hoy en que esté de vuelta en ese escenario. Bueno, ¿y cómo cayó la visita de Alberto Fernández entre los empresarios? No me lo contestás ahora, en un ratito lo desarrollamos. Para hablar de economía y de todo lo que pasó alrededor del coloquio IDEA está el doctor Ricardo López Murphy, que en un ratito me voy a acercar a la mesa a conversar con él, que gentilmente nos está acompañando. Y Cristian Balbo en vivo desde el coloquio IDEA en instantes. Nomás, Martín, tu título de esta noche. Facundo, vamos a hablar de Aníbal Fernández, porque hace muy poquito asumió como ministro de Seguridad de la Nación y Comodoro Pi le dio la bienvenida. Se ordenó reabrir una investigación contra el actual ministro de Seguridad de la Nación, en un caso que conoces mucho, que es el FIFA Gate. Sí, señor. Porque hoy lo que la Cámara Federal dispuso, y después lo vamos a desarrollar, es que Aníbal Fernández siga siendo investigado por una serie de contrataciones para la transmisión de lo que fue Fútbol para Todos. Y también vamos En el momento en que Aníbal era ministro, jefe de gabinete. Jefe de gabinete, claro. Jefe de gabinete, exactamente. En ese momento él, desde la jefatura que tenía a su cargo lo que era el programa Fútbol para Todos, se firmaron esos acuerdos y hoy la justicia está ordenando que se reabra una investigación en la que Aníbal Fernández estaba sobreseído, con una pata muy fuerte en lo que fue la confesión de muchos empresarios que pagaron coimas para en su momento en toda Latinoamérica tener negocios del fútbol. Bueno, una trama interesante. Muy interesante. Y también vamos a hablar, porque hoy del crimen de Fernando Báez Sosa, todos lo recordamos, tal vez uno de los hechos más conmocionantes de los últimos años. Hoy se fijó la fecha para el inicio del juicio oral y público, va a ser a principios de 2023. Vamos a estar contando detalles sobre eso. Bueno, con 8 imputados en el banquillo de los acusados. En un ratito, los 3 temas de Nacho, de Martín y de Rosario en la noche aquí de A24 en el programa de Luis Novarecio. ¿Cómo cayó la presencia del presidente Alberto Fernández entre los empresarios? ¿Lo habrán tomado efectivamente como una continuidad de aquella reunión que tuvo Alberto Fernández en Casa de Gobierno? En un rato lo analizamos con el doctor Ricardo López Murphy, obviamente con mis compañeros también. Pero estamos en vivo en el coloquio de IDEA con Cristian Balbo. Cristian, buenas noches. Buenas noches, Facundo, colegas. Edición número 57 del coloquio de IDEA, que en esta oportunidad se hizo en otro escenario, como fue Costa Salguero, y no como se hace tradicionalmente en Mar del Plata. Recordemos que el año pasado en pandemia fue de manera virtual. A ver, para considerar, vos estuviste, Facundo, también aquí porque fuiste uno de los periodistas invitados. Hubo varios colegas que tuvieron la oportunidad de estar presentes en estas 3 jornadas, desde el miércoles hasta hoy viernes por la tarde, con el cierre, con la palabra del jefe de Estado, el presidente de la Nación, que no fue el único
integrante del gobierno que ha participado. Lo hizo también el ministro de Economía, Martín Guzmán, por videoconferencia. Recordemos que se encuentra en los Estados Unidos negociando con el Fondo Monetario Internacional. Y también lo hizo Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo, en ese caso de manera presencial. ¿Qué dijo el presidente? Hubo miradas cómplices entre los empresarios. Recordemos que es el evento del empresariado argentino más importante que tiene el país. Hubo miradas cómplices cuando el presidente arrancó con la lógica de la pandemia, diciendo que en realidad somos sobrevivientes de esta pandemia y que hay que invitar a crear una nueva sociedad. Hubo sí, por parte de los empresarios, aceptación cuando el presidente de la Nación dio a entender que hay fecha de vencimiento en lo que tiene que ver con la prohibición de despidos y con la doble indemnización, pero sí el presidente le pidió a los empresarios volver a apostar en lo que tiene que ver con la lógica del trabajo privado formal. Y en este sentido invitó a los empresarios a convocar a quienes son beneficiarios de planes sociales, Facundo. Claro. Es decir, los que reciben un plan social podrían mantener este beneficio si el sector del empresariado los convoca para ingresar a cumplir con tareas en el sector empresarial. Esto fue aceptado por parte del empresariado que ha participado, sobre todo el sector hotelero, gastronómico, de la construcción, donde ya hubo algún tipo de negociación. Repetimos, quienes reciben algún tipo de beneficio del Estado, en lo que tiene que ver con planes sociales, podrían ingresar al sector formal privado sin perder ese beneficio que venían recibiendo. Cristian, lo que pasa que ese es el contexto. Facundo. Este coloquio de ideas se da en un contexto de un país que hace 10 años que no genera puestos de trabajo genuinos en el sector privado. Y me parece que eso involucra a los empresarios también, involucra al propio Estado también. Bueno, de eso vamos a estar discutiendo un poco esta noche. ¿Tenés algo por allí para mostrarnos? Sí, mira, tenemos la palabra del presidente de la Nación cuando habló sobre el tema de la canasta básica y por qué aumentó. Si te parece, compartimos el testimonio del jefe de Estado. Hemos visto que en septiembre y en lo que va de octubre, el precio de los artículos de la canasta familiar se han incrementado de manera incomprensible. Debemos encontrar el punto de equilibrio para que esa suba de los precios cese. Queremos hacerlo de acuerdo con los industriales y las cadenas de comercialización. Pero todos deben saber que seremos inflexibles en esta materia. El pueblo argentino no puede ser víctima de la especulación y la ambición de algunos. Una sociedad donde unos pocos ganan y millones pierden no se parece a una sociedad, se parece más a una estafa. Bueno, una sociedad donde unos pocos ganan y muchos pierden parece una estafa. Dijo, ¿es por ahí el conflicto, doctor López Murphy, y la inflación? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien, ¿cómo está usted? Bien, gracias por venir. La primera se la hago de aquí, después me acerco y charlamos. Pero estamos frente a una estafa. ¿Por dónde pasa el problema de la inflación? A mí me parece que hay hay varias facetas complejas. Yo creo que usted mencionó el problema más serio que tiene Argentina, que es la no creación de empleo. Cuando uno mira qué es lo que crea empleo, básicamente lo que crea empleo es la inversión. Y Argentina ha venido invirtiendo muy poco. Es decir, uno de los problemas serios que nosotros tenemos es que el país se ha ido descapitalizando. Claro. Es decir, invierte insuficientemente para reponer su acervo productivo y para crear nuevo trabajo. Entonces, el primer problema es cómo incentivamos la inversión. El segundo problema... ¿Está este gobierno pensando en cómo incentivar la inversión? Bueno, yo creo que ha tenido durante mucho tiempo una actitud hostil, una actitud poco receptiva. Me parece que han subestimado la importancia de este tema, pero allá claro. Ellos. Bueno, ahora me acerco y lo desarrollamos bien. Quería tener una primera mirada. Ahora lo dejo, le prometo desarrollar porque sé que usted va punto por punto y, por supuesto, a la gente le va a interesar también lo que tiene para decir. De la generación de empleo, de la emisión monetaria le quiero preguntar y obviamente vamos a hablar del problema que planteó el presidente, sí. Porque ese problema, yo estuve reflexionando sobre eso y quiero ofrecer un enfoque, no diría nuevo, pero que nos ayude a pensar el problema. Bueno, en un ratito me siento, me acerco y lo charlamos. Seguimos con la ronda de móviles en vivo. Ya vuelvo al coloquio de idea, ya vuelvo a hablar con Cristian Balbo. Pero ha ocurrido una historia en horas de la tarde muy particular. Estamos en el Puerto de Olivos trabajando porque aparecieron náufragos que nadie estaba buscando. Está trabajando con la historia Gabriel Prosperi en vivo. Gaby, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Facundo? Buenas noches. Exactamente, una historia que pareció como sacada de una novela.
de una novela que terminó con un drama, o si se quiere, que pudo haber terminado realmente en un drama más grande del que fue. Y sin embargo, al parecer, terminó en una novela policial. ¿Y por qué te digo esto, Facundo? Como vos bien decís, en la mañana de hoy, cerca del puerto de La Plata, es decir, en la zona de Ensenada, en el río de la Plata, un práctico arriba de un buque, en el puente de mando de un buque, observó que había 2 personas flotando en el río, prácticamente en el canal de ingreso al puerto de La Plata. 2 personas con salvavidas flotando. Obviamente se los rescató de inmediato y se los llevó, porque tenían principio de hipotermia, al hospital Larraín de Berisso para hacerle justamente las primeras atenciones. Ahora, Ellos Gaby, mismos eran dijeron, náufragos "Ojo, que porque nadie, tenemos un tercer compañero". estaban buscando. Nadie había reportado personas perdidas en el río. A eso iba. La prefectura se enteró de esto una vez que dio el alerta ese práctico, que justamente los vio en el medio del río flotando. Ahora, cuando fueron rescatados dijeron, ojo, porque tenemos un tercer compañero que estaba náufrago como nosotros, a la deriva en el río. Justamente las autoridades de prefectura se pusieron a buscar a ese tercer náufrago al que lamentablemente encontraron sin vida. Pero apareció luego la embarcación de estas personas que habían dicho que habían tenido una avería. La historia que ellos dijeron es que partieron justamente de este puerto de Olivos con los fines de una pesca, que tuvieron un problema muy importante el jueves por la tarde. ¿Por qué? Por el viento que se levantó. Ingresaron al río, según sus dichos, el viento hizo naufragar la embarcación y ellos, como pudieron, sobrevivieron a la noche y fueron rescatados a la mañana. Ahora, te decía, apareció la embarcación, pero apareció con 37 kilos de cocaína. Por lo menos ese es el parte de la policía Ahora, es una bonaerense. historia, te digo, es una Por lo tanto, historia, aquí, Gaby, increíble. Es una historia increíble. Absolutamente. Porque la verdad que Por eso estamos te decía, hablando de una novela náufragos, de tragedia y terminó en una novela policial. Claro, que nadie buscaba, que de repente un barco de milagro los ve, y así como ustedes los estaban viendo recién con el salvavidas puesto, los vio la persona que los vio y que recién ahí los reportó. Yo no sé si tenemos de vuelta esa secuencia para ver cómo, claro, así los encontraron. Ahí estamos viendo, Gaby, en este momento cómo estaban prácticamente a la deriva con apenas un salvavidas. Escuchen el viento en el río de la Plata, ya se venía la noche, Gaby, también. Claro, y por esto último, este hallazgo de la embarcación y el cargamento de cocaína, 37 kilos, lo que es llevado a dinero sería más o menos $500 000. Muchísimo. Es tal vez la respuesta de por qué estas personas no estaban denunciadas como que habían desaparecido en el río. Claro. Es decir, por algo no trasladaban, estaban denunciadas y la trasladaban cerca de prefectura se enteró 40 después del rescate. kilos de cocaína. Trasladaban cerca de 40 kilos de cocaína, ¿no? Exactamente. Ahora, lo que está en materia de investigación, una vez que se puedan recuperar los 2 rescatados y declaren ante la justicia, ¿es verdad que salieron de acá o venían de otro lado? ¿Cuál era el destino y el origen de ese cargamento, si es que ellos ya se encargan efectivamente de ese cargamento? Una historia realmente con ribetes increíbles que aconteció ayer con el medio de la tormenta, terminó hoy con el rescate de estos 2 náufragos y la embarcación con 37 kilos de Quédate, Gaby, cocaína. con imágenes, que Nacho tiene una pregunta, es una historia, digamos, tiene un guión, ¿no? Sí, sí, interesantísima, sobre todo porque, Gaby, no termino de comprender, tal vez vos me podés ayudar, o tal vez resta la investigación. El barco estaba en buenas condiciones, la embarcación estaba en buenas condiciones. ¿Ellos por qué estaban, en todo caso, 3 personas en el río y el barco abandonado a su suerte? No sé si estaba en malas condiciones el barco, si estaba hundido, semihundido. Lo que ellos decían es que habían tenido un problema con la embarcación porque se adentraron en el río, los agarró la tormenta de viento, que todos fuimos testigos y hasta víctimas tal vez en algún punto en el día de ayer. Imagínate, Nacho, en el medio del río lo que puede ser una tormenta de vientos de ese tipo. Evidentemente tuvieron un inconveniente, o el barco se dio vuelta, o el barco tuvo algún inconveniente, o ellos fueron despedidos del barco, o lo hicieron desaparecer adrede. Es materia de investigación. Lo cierto es que ellos dijeron que el barco había tenido un problema, que había un tercer hombre que estaba a la deriva. Tal vez ellos no pensaron que las autoridades iban a encontrar el barco. Bueno, el barco apareció y con el cargamento. Por eso esta historia, que empezó como un misterio
con 2 náufragos que no habían sido denunciados por nadie, aparecen después de pasar una noche en el río, sobreviviendo a una noche en el río después de una tormenta, y hoy aparece este cargamento con la nave. Realmente materia de investigación, y en las próximas horas seguramente vamos a tener muchas más certezas. Quédate por allí, Gaby, gracias, ya volvemos. Voy al encuentro del doctor Ricardo López Murphy. Agradecemos, por supuesto, que haya venido esta noche aquí a 24. Hablábamos recién del problema de la generación de empleo. ¿Qué pasa cuando un país no encuentra la manera de, en 10 años, sumar, ampliar el empleo privado, doctor? No, bueno, ahí se genera una crisis social como la que tenemos. Se genera pobreza, se genera desfinanciamiento de la seguridad social, se generan buena parte de los problemas que tenemos. Por eso es tan importante que crezca la inversión del sector privado y el empleo privado, porque además ahí hay otra cosa que no hay que olvidar, que es un empleo de alta productividad. Además de los salarios, genera una cosa muy valiosa que son impuestos. Impuestos para la seguridad social, impuestos para el resto de las actividades públicas. O sea, crece el empleo, crece la recaudación. Efectivamente, y crece la posibilidad de afrontar, digamos, los gastos que llevan adelante los que viven de los demás. O sea, y no lo digo peyorativamente, sino simplemente el Estado no produce riqueza, se la saca el sector privado. Ahora, una cosa que se la saque un sector privado que está creciendo y otra cosa es que presione cada vez más sobre el mismo sector. Esa sensación de asfixia fiscal que tiene que es la un que hoy se empresario, percibe, que tiene una pyme, que tiene un que es verdadera, y que es verdadera. Entonces, ¿pero usted cree que hay que bajar impuestos entonces? Yo creo que sí. Y un punto vital... ¿Pero cómo se hace para bajar impuestos? No, pero espere, hay que bajar, hay que hacer un esfuerzo muy grande, no de cualquier impuesto, sino de aquellos que contribuyen a la creación de empleos e impuestos sobre el uso de trabajo e impuestos sobre la inversión, o sea, sobre la nueva inversión. ¿Es lógico el impuesto a las ganancias? No, sí, eso se cobra en todos los países. Yo creo que Argentina tiene que hacer inventos, tiene que parecerse a países bien organizados. En esos países hay impuesto a los ingresos, yo no diría a las ganancias, a los ingresos. Déjeme ahora ir al punto que mencionó el presidente, que a mí me llevó a reflexionar en el día de hoy, porque yo trato... La política para mí es un ejercicio de docencia, entonces a veces... ¿A usted le gustó ver al presidente en el coloquio de ideas? Me pareció que fue bueno que fuera. Me pareció malo el discurso, eso es lo que voy a tratar de argumentar, pero de una manera que nos ayude a todos a pensar el problema. Si uno mira los márgenes de las empresas argentinas que cotizan en bolsa versus las empresas brasileñas, los márgenes de nuestras empresas son mucho menores. Nuestras empresas pagan prácticamente más impuestos que en Brasil y tienen un costo de capital elevadísimo. Eso se deriva que no crean empleo y en la caída del salario, porque el salario cae cuando sube el gasto público. Eso nunca se dice, pero el gasto público, nos guste o no nos guste, es un salario indirecto. Es bueno si provee servicio, es una tragedia si no provee nada. Es decir, a usted le bajan el salario para nada. Ahora, lo que quiero enfatizar es que el margen en nuestras empresas es menor que en Brasil. Empresas parecidas valen 6 veces más en Brasil que acá. Parte de eso es el riesgo país, parte de lo que explica la baja inversión es el riesgo país, parte de eso es que nosotros hemos estado 2 años bajo fuertes controles de precios, no es que empezaron ahora, hace 2 años empezaron. Entonces el argumento del presidente no es realista. El presidente se para frente a los empresarios y dice que muchos estén en la situación en la que están y algunos pocos ganen, se parece más a una estafa. No, bueno, pero ahí le a una acabo de hacer una afirmación, que comparado con las compañías brasileñas, compañías similares, acá valen 1/6 de las brasileñas y tienen menos márgenes. Parte porque hay una economía que no crece, parte porque, bueno, nuestro país está sometido a presiones impositivas y de costo de capital. ¿Qué quiere decir? Que si alguien mira a la región para invertir, va a ir a Brasil. Yo digo, van a ir a países donde haya menos riesgo país. Eso es muy importante. O sea, uno de los problemas que tiene Argentina es que tiene que bajar el riesgo país. ¿Por qué? Porque eso nos quita oportunidades. Por ejemplo, esta suba enorme que hay a nivel internacional del precio de la energía, que es un tema muy complicado en todo el mundo,
producto de falta de oferta, producto de mayores impuestos. Por ejemplo, ¿por qué suben mucho los transportes? A nivel internacional se han quintuplicado. Pues los barcos tienen que ir más despacio por el efecto del medio ambiente. La forma que bajan los barcos, la combustión... De eso se habló mucho en el coloquio IDEA respecto a la sostenibilidad como una oportunidad de negocio ahí también. está. Pero digo, toda esta cuestión es bien compleja. Déjeme ir a lo que a usted le gusta que yo vaya punto por punto. Entonces, después le quiero preguntar algo muy en particular. ¿Usted estudió afuera en el país? Sí. Después le quiero preguntar por su experiencia afuera. Hay un tema ahí que es para mí muy importante, que es estas oportunidades que desperdiciamos. Por ejemplo, esa suba de los precios que nos complica en muchos aspectos es una enorme oportunidad para un país que vive arriba de un globo de gas. Entonces yo cuando venía a su programa y sé lo agudo que es usted preguntando, perdón, se está pensando, dije lo voy a aprovechar. Pero se está pensando en una estrategia. No, pero fíjese, ¿cuál es la línea? ¿A qué se refiere con un globo de gas? Es que tenemos 500 veces en gas bajo la tierra nuestro consumo. Y el gas va a durar 30 años. Hay que hacer obras y tener políticas públicas. Hay que sacarlo. Claro. Ahora, para sacarlo, son obras que duran muchos años. Para sacarlo, el costo esencial es el costo del capital, es el riesgo país. Entonces, usted tiene el costo de capital que tiene Uruguay, usted está lleno de molinos eólicos. Tanto que los uruguayos nos venden la energía que sale de los molinos. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? Porque cuando usted le pone ese costo de capital, que es 8 veces el uruguayo, no hay molino que aguante. Voy a sumar ahora a los chicos Abro, obviamente. Y piense usted lo que sería esas reservas descomunales de gas si pudiéramos dar confianza y atraer inversiones. En vez de ser una pésima noticia, sería una bellísima noticia. Sería una noticia despamparante. Déjeme, porque me preparé para venir, así que déjeme usar a fondo el argumento. Está muy bien. Usted puede ser 3 cosas. Usted puede ser Qatar o Kuwait, puede ser, bueno, lo que a mí me gustaría que fuéramos, Noruega. O Venezuela. O puede ser o Venezuela o Libia. O sea, usted tiene los venezolanos. ¿Noruega tiene gas también? Noruega ha tenido combustibles, pero en vez de gastarse lo que sacó de ahí, lo ahorró. Yo hace 26 años, en una enorme polémica que tuve en Neuquén, 26 años atrás, decía que teníamos que seguir el modelo noruego. En Neuquén todo el mundo me miraba como un loco. Y el modelo noruego fue increíblemente exitoso. Pero mire el caso de Venezuela. Venezuela tiene más o menos un poco más de 10.000 barriles por habitante. O sea, a los precios actuales, cada venezolano es dueño de $1 millón y viven peor que Ruanda y Burundi. Fíjese lo que puede hacer un mal régimen institucional, económico y político. Siendo usted rico, lo hace vivir como un miserable. Clarísimo. En un ratito le quiero preguntar al doctor López Murphy, porque se habla mucho de los jóvenes que se van de la Argentina. Yo no sé, no he visto cifras, pero está todo el mundo, está como de moda decir que todo el mundo se va a la Argentina, sobre todo los jóvenes. Entonces le quiero preguntar, cuando usted fue joven, si se fue de la Argentina, ¿por qué se fue de la Argentina y cuánto tiempo se fue de la Argentina? Un ratito lo contesta, ahora los chicos y chicas. Rosario, dale. Sí, bueno, Ricardo, le quería preguntar por el crecimiento de Milei en la ciudad de Buenos Aires. Incluso dicen que puede empezar a pensar en ser una segunda fuerza y que esté cerca del frente de todos. ¿Usted cree que esto es así? Y si ustedes están tratando de captar ese voto, como por ejemplo el documento que firmaron de no subir impuestos. No, a ver, ese documento, para fuera de ser sincero, lo impulsamos nosotros como fracción dentro de Juntos por el Cambio, pero lo habíamos firmado como Republicanos Unidos en las elecciones primarias. O sea, nosotros creemos que la presión tributaria, porque esa es la definición, es extraordinariamente elevada. Sobre todo partiendo de la base que más o menos 50% de la economía argentina está en informalidad. Es decir, cuando usted hace la cuenta de la presión tributaria de Argentina sobre los que pagan, alguna vez yo, hace varios años atrás, dije que teníamos impuestos suecos y servicio haitiano. O sea, esa combinación es la que yo le decía hace un rato a nuestro conductor, el problema que generaba. Ahora, sabe que Larreta no bajó impuestos, incluso los creó, como por ejemplo el impuesto a la tarjeta de crédito. Bueno, ahí viene un problema, yo no estoy de acuerdo en eso, pero yo siempre he dicho que no
no me hago cargo ni de la administración ni de la gestión anterior, porque forma parte que esta coalición es para el futuro. Pero el problema más grave que tiene la ciudad de Buenos Aires es que ha sido saqueada. Si hay una jurisdicción que ha sido fuertemente expoliada por el gobierno nacional, saqueada, es la ciudad de Buenos Aires. Se le saca el 93% de los ingresos que genera. No hay, mire que las tasas impositivas del sector privado acá son altas. Ninguna es equivalente a la que se le cobra a la ciudad de Buenos Aires. Ese saqueo a la ciudad de Buenos Aires obviamente produce reacciones como esa que le digo, que yo voy a buscar resolverlo de otra manera, pero digo, el hecho inicial, el hecho fundante es el saqueo a la ciudad de Buenos Aires, que me parece que es el elemento central de la polémica electoral. Cualquier candidato porteño lo primero que tiene que decir es cómo va a defender ese argumento. A mí me costaría, y como le ha costado a todos los candidatos del Frente de Todos, arguir sobre un gobierno que saquea a sus conciudadanos. Ricardo, ¿usted creció de las PASO ahora físicamente? ¿Usted dice en peso? Porque mire, tengo una foto, trajimos una foto que deja dudas. Una foto que está dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con un afiche que empezó a circular. Mire, yo se lo pregunté el otro día a Vidal, que vino acá, está más grande ahí en la foto. ¿Lo agrandaron como para tratar de captar el voto? ¿Usted cree lo mismo que creo yo? Que tal vez soy muy mal pensado, perdóneme. Pero me parece que lo pusieron muy grande para cosechar sus 24 puntitos. No, a ver, vamos a poner una cosa. Pero fue un elogio, Ricardo, eso. No, está claro. Podía haber está claro. Sí, sí. Podía no haberlo Lo hicieron bien sido. grande, mire, Por ejemplo, vamos a las dos facetas de este punto porque la jocosidad es vital. Sí. Uno de los problemas que yo he tenido siempre es controlar el exceso de peso. Siempre, en lo único que estaba de acuerdo con los kirchneristas es que hubiera balanzas de ese tipo. ¿Se acuerda cuando bajaban los precios? Decía una balanza que baje el peso. ¿Y padeció mucho la pandemia en ese sentido? No, pero en general he batallado contra el problema del exceso de peso. Ahora, también es cierto que físicamente soy muy grande. Yo mido 1,89, peso, bueno, no voy a decirlo, pero 100 kilos. Es decir, soy una persona robusta. Sucede, también dicho con todo el respeto, que Martín Tetaz está en el otro polo. Entonces, es verdad que cuando uno nos pone, digamos, algunos de ustedes también son, digamos, sí, claro. Todos acá. Acá no hay ninguno como usted. Yo más o menos llego al 1,80 m, llego. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando usted me saca una foto, lo puedo contar como una cosa simpática. Durante muchos años en las campañas políticas, yo llevo muchas campañas políticas, le ponían un banquito a los candidatos para que apareciéramos. Eso en televisión no sucede, doctor. Bueno, ahí viene. Yo salí 15 años al aire al lado de Andino, que mide 1,90 m, y éramos iguales. Pero bueno, cosas que pasan. Eso hace muchos años pasaba. ¿Por qué ahora no se puede hacer? Que nos emparejarían en la foto. Claro. Hay conductores que usan tacos también. Porque hay un tema ahí que es que están los celulares. Claro. Imagínese si alguien saca una foto con un banquito. Bueno, pero la pregunta tiene que ver con van a poder capturar sus votos. Primero con los problemas que nosotros tenemos, si hay una noticia jocosa y divertida, usémosla. Segunda punto. La diseñadora o el diseñador lo aportó usted. No, pero estoy... Es decir, la verdad es que yo soy de un tamaño... O sea, ¿usted dos veces tetaz? Sí, bueno, ¿usted quiere que nos paremos para ver este problema? Sí. No, claro. Al lado de Pastor. Venga. Pastores tetaz, pastores Claro tetaz. que sí. Supongamos que yo mido como tetaz. Claro. ¿No? Sí. No hay problema, doctor, a esta altura del partido. No, pero digo, es una cosa arbitraria. Ahí está. Pero pone a los dos. A ver, ponga. La desproporción de Pero para un afiche no tendría que ponerlo a escala. Pero claro. por eso digo, Mire. Ahí está. eso lo digo con Ojo, toda... me parece que agrandaron también a Tetaz ahí, porque vos no le llegás. Vos no le llegás al hombro. Creo que lo tenemos que tomar con simpatía y tenemos que saber, yo creo que una de las peores cosas que puede pasar en la vida política, y por eso me pareció un gesto bueno del presidente hoy de IDEA, es que usted no tenga la capacidad de interactuar y de tener sentido del humor y reírse de sí mismo. Yo lo tengo y no
no hay ningún problema. Bueno, pero Ricardo, Vamos a la van a parte poder, sustancial. claro, van a poder Vamos a la conformar parte sus votos. sustancial. Claro, sus Vamos a la votos. parte ¿Quedan o no quedan? sustancial. A mí me parece que el país está buscando que haya una alternativa de una gran dimensión frente a este gobierno, una gran coalición, y esa fue la razón por la que hace 4 meses y medio nosotros nos incorporamos a esta coalición. Es decir, crear en el medio de esta tormenta un gran madero, algo donde agarrarse en una situación que es muy, muy difícil, como todos somos conscientes. Entonces, nuestro argumento es, constituimos una gran coalición, esa coalición tiene una dimensión nacional, está aspirando a llegar a 120 diputados, va a ser la fuerza de equilibrio, de propuesta, muy energía. A mí me parece que eso no lo respondemos con fuerzas a nivel local. Esa es mi discrepancia conceptual con el proyecto de Javier Milei. ¿Lo escuchan, doctor? No, digo, este es el planteo. Después está el debate en la gran coalición. Yo creo que hasta este momento, lo digo sin falsa modestia, a mí me parece que el discurso se ha ido acercando al discurso que yo he defendido históricamente, no tanto porque... El discurso dentro de la coalición. Exactamente, no tanto porque yo creo que ha habido una transformación filosófica. Yo llego a las conclusiones que llego no por razones económicas. Lo puedo plantear de esta manera, pero se acercaron más a la derecha. No, tampoco eso no sirve, porque la geometría de la Revolución Francesa requiere entender esa geometría. Si usted quiere, después de la elección, un día vengo y la explico. Es muy importante. Usted dice el mundo de las izquierdas y las derechas. Esa lógica requiere que a priori sea bueno pertenecer a la derecha o al centro derecha. Eso en la Argentina, por una campaña de estigmatización, está considerado como una descalificación. A partir de ahí no sirve. Espere, muy interesante lo que plantea usted. Ser de derecha en la Argentina... No dije yo que serlo. Yo digo que parte de una campaña que ha durado muchos años estigmatiza eso. Antes de empezar el debate, tiene que estar en igualdad de méritos. Antes de empezar el debate. Usted elige estar más a la derecha, por ejemplo, porque cree más en el orden, en la tradición. Usted está más al centro, como los liberales en general, porque cree le darle más fuerza a la libertad y al orden institucional. O usted está más hacia la izquierda porque cree en la igualdad de resultados, no de oportunidad. ¿Y usted dónde está? Bueno, yo pertenezco al marco de las ideas de la libertad. Eso, si usted quiere, los partidos liberales... No, pero ahí viene, los partidos liberales europeos. Y ahí hay otra diferencia con Javier. Yo pertenezco a una tradición, que es la tradición de los partidos liberales que están en el mundo, en Taiwán, en Europa, bueno, acá en toda América Latina. Yo he sido presidente de la Red Liberal de América Latina. Entonces, esa tradición es la tradición de Alberdi, de Alem, de la República, de la división de poderes, de la libertad de prensa, de la iniciativa privada. En general, la tradición de respetar fielmente la Constitución. Es el plexo de mis ideas y creo que está muy bien reflejada en el preámbulo de nuestra Constitución. Es el plexo de mis ideas. ¿Cree que la Constitución es de derecha? No dije eso. Yo dije que esa Constitución refleja un marco de libertades que ha sido el marco de todas las sociedades exitosas del mundo. No hay un caso de una sociedad exitosa que no respete esa regla de juego. Pero déjeme abordar el tema de la pregunta. Pero hay socialdemocracias que sí fueron exitosas. No, bueno, pero fíjese, las socialdemocracias, acuérdese... Están más tiradas a la izquierda, ¿no? Es un buen punto. ¿Qué adoptaron las socialdemocracias en el mundo, en Europa en particular? En Alemania fue muy notorio, tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Es decir, se compraron las ideas de la democracia liberal y de la eficacia del mercado. Ese fue el gran cambio de Willy Brandt cuando fue el dirigente más importante de los partidos socialistas de Europa, o el de Felipe González. Usted se acuerda de lo que decía Felipe González. Entonces, esa lógica conceptual, yo no soy socialdemócrata, pero los veo dentro de esa cobertura de respetar las ideas de la Constitución, del pluralismo. Ahora, para ponerlo en términos muy simples, en las antípodas de Emilio Pérsico. Pérsico dice, a mí no me gusta la alternancia,
la clave de la vida democrática es la alternancia. Y no hay democracia dicho sin alternancia. Bueno, ¿no? pero ahora, ojo que acá se ha dicho, en Venezuela no hay alternancia. No. En Cuba hace 60 años que está al mando de una familia. En Corea hace más años, hace 75 años que está al mando de una familia. Bueno, también hubo dictaduras como la de Pinochet que duró muchísimos años. Pero digo, yo nunca me habré escuchado. No, está claro. Por eso digo, póngalo que esos regímenes, presuntamente con una finalidad igualitaria, terminaron en monarquías hereditarias anteriores a la Revolución Francesa. Son ideología muy anacrónica, no por lo que dicen, sino por lo que ocurre. Pero no me quiero escapar de la pregunta que fue inteligente. Entonces, nosotros tenemos este marco estratégico. Nosotros creemos que un partido de distrito, y ni siquiera un partido, un candidato de distrito, porque el partido no es un partido, es un partido que tiene contradicciones con el candidato, eso no es la respuesta, pero me parece legítimo que lo intente y que compitamos y que busquemos. Ahora, advierto que en su estrategia, por lo menos discursiva acá, que obviamente siempre un político desarrolla su propia estrategia, ahora Martín sumate también con una pregunta, fue ir a tratar de traerse algunos votos de Milei. No, la estrategia es convencer a nuestra sociedad que se necesita una gran coalición, que yo reconozco. ¿Sin Milei? No, ahí está. Tiene que ser lo más abierta posible, ser capaz de incorporar. Usted le está, usted le está diciendo a Vidal que sumen a... Yo estoy diciendo que en general una coalición de la magnitud que requiere Argentina tiene que ser lo más abierta posible. Esa es mi visión, dado los riesgos que estamos corriendo y dada la necesidad que tiene Argentina de dotarse de un gobierno que probablemente tenga un programa mínimo, que no va a ser eterno, pero va a ser reconstruir una sociedad que ha quedado devastada. Bien, Martín. Ricardo, dijo hace un ratito que usted se sumaba a la coalición de acá al futuro, que no se hacía cargo de lo que había pasado en el gobierno de Macri. Si en el Congreso su bloque propone algún proyecto con el que usted no está de acuerdo, como por ejemplo la suba de impuestos, ¿usted va a dar el debate adentro y va a acompañar? Bueno, nosotros hemos demostrado ser muy equilibrados. O sea, ¿qué quiero decir equilibrado? Usted vio que la competencia con María Eugenia Vidal fue muy dura en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Yo vine acá y acá en este lugar ustedes estaban presentes, argumenté muy duramente, pero lo hicimos con los límites de saber que luego nos teníamos que integrar. O sea, lo hicimos con ese cálculo... Código. Era hasta ahí. No hasta ahí. Con ese cálculo intertemporal. Es lo que yo le censuro al gobierno. El gobierno piensa que todo termina el 14 de noviembre, que el 14 de noviembre chocan los planetas. Cuando usted ve el plan Platita, Platita ahora, y ve los problemas que tiene Argentina hacia adelante, dice, pero ¿a quién se le ocurre sin reserva, con esta crisis inflacionaria, con los problemas que tenemos de riesgo país, creer que la respuesta es salir a emitir dinero? Pero es una cosa demencial. Pero le vuelvo con la pregunta. Un proyecto que propone Cambiemos que usted no está de acuerdo. ¿Acompaña o dice yo he explicado hasta el cansancio que nosotros vamos a cooperar, pero que hay límites en nuestros principios. Claro. O sea, nosotros no vamos a violar nuestras convicciones. Eso, desde ya, eso lo saben todos, pero además forma parte de la lógica de una coalición. Si la coalición mire, yo soy enemigo del colectivismo. A mí no me hacen usar el traje Mao ni muerto. No nos van a poner un traje que ajuste a todo, además con el... Imagínense si me quieren poner ya nos vieron de cuerpo entero. Imagínense si me quieren poner el traje de... La última, porque tenemos que cumplir con el tiempo. ¿Usted estudió afuera, en el exterior? Sí, estudié. ¿Con qué edad se fue de la Argentina? Me fui, yo ya estaba graduado hacía algunos años, a los 27 años. ¿Por qué se fue? Me fui a estudiar para mejorar mi formación. ¿Qué año era Argentina? La Argentina era el año 78. 78. A plena dictadura usted decidió irse de la Argentina. Me fui a estudiar a la Universidad de Chicago en los Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo se fue? Estuve algo más de 2 años. Y en ese momento usted sintió que, digamos, que afuera encontraba una alternativa mejor que la que ofrecía esa Argentina. No, yo tenía expectativas que la Argentina iba a cambiar hacia un progreso. Digo, a veces el grueso de los ejemplos que yo miraba en el mundo
eran ejemplos que los países más retrasados convergían a los países más avanzados. Es decir, esa idea siempre yo la tuve, que cuando usted va de atrás, en vez de descubrir, tiene que copiar. Entonces tiene cierta ventaja. Desgraciadamente, en estos 40 años no hemos sabido, lo digo con todos juntos, no hemos sabido crear las condiciones para un desarrollo exitoso de la Argentina. Ahí hay, digamos, todos tienen cierta responsabilidad. Creo que una responsabilidad muy grande fue que la narrativa, no se olvide que los seres humanos necesitamos narrativa. Los perros no, los tigres no, los seres humanos necesitamos saber de dónde venimos, qué dilema afrontamos, dónde vamos. Las narrativas en Argentina fueron profundamente equivocadas. La narrativa que usa el kirchnerismo está profundamente equivocada. ¿El relato? El relato, es decir, narrativa en el sentido psicoanalítico, es decir, la explicación que no es ni buena ni mala, la que le permite convivir con usted mismo. ¿Usted tiene su propia narrativa? Nosotros tenemos, yo creo, el Republicano y Juntos por el Cambio, una narrativa de cómo superar estos problemas. Esa narrativa pasa por una fuerte mejora institucional, por mejorar la confianza en el país, en sus instituciones jurídicas, por generar un espacio al desarrollo del sector privado, por mejorar cualitativamente la educación, por hacer lo que los países que crecieron hicieron. Bien. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Buen fin de semana. Rosario, tenías un título que involucraba al presidente y al coloquio de ideas. Sí, es así porque lo recordábamos al principio del programa. El año pasado Alberto Fernández participó del coloquio de ideas a través de una videoconferencia y lo hizo desde la Quinta de Olivos. En ese momento, un chat de empresarios se habilitó y empezaron a haber fuertes críticas de cuándo empezaba a gestionar Alberto Fernández, del modo de su discurso. Eso se filtró, se dio a conocer y generó mucha polémica entre los empresarios y Alberto Fernández. Hace unos días, la jefatura de gabinete a cargo de Juan Mansur recibió una carta y una invitación. Una carta con el sello de ideas, del sello de este coloquio, sí, exactamente, que decía, le pedía disculpas al presidente Alberto Fernández justamente por los chats que se habían filtrado el año pasado. Incluso le decían que se sentían avergonzados por esto que hicieron los empresarios mientras hablaba el presidente, y otra carta con la invitación al coloquio de ideas. A partir de ahí empezó un diálogo de Mansur y del equipo del presidente y terminó con la visita del presidente hoy, que sin ningún lugar a dudas era un escenario totalmente adverso para el presidente. Vos sabés, Rosario, que alguien me decía en el gobierno que querían buscar una suerte de continuidad de lo que había sido la reunión del presidente Alberto Fernández con los empresarios para terminar una semana donde se instale en la agenda esta idea de que hay una búsqueda, una necesidad imperiosa de buscar y empezar a tejer puentes, incluso más allá del 14, ¿no? Sí, sobre todo pensando justamente, me parece que después del 14, el gobierno nacional, más allá de que sin dudas todos quieren ganar las elecciones, ya están pensando en lo que puede pasar en el 14 de noviembre, no solamente convocando empresarios, sino también convocando a la oposición, sobre todo porque no saben qué puede pasar en el propio frente interno. Entonces, me parece que la Casa Rosada, más allá de lo que pueda pasar con el kirchnerismo, con el masismo, si se pierden las elecciones, empieza a abrirse hacia empresarios y hacia la oposición. Bien, bueno, ahí me dejó un recado López Murphy, dice que cada uno de ustedes debe definirse si es de derecha o de izquierda. Empezando por Angulo, empezando por... No se definen. Siempre de izquierda. Siempre de izquierda, sí. Ah, muy bien, vos. De bolchevique resultaron. Yo soy centro. Yo soy muy bien. Y está Enrique Zuleta Puceiro. Enrique, ¿cómo va? Ahora vamos a hablar de izquierdas y derechas. Sí, y de los viajes y de todas esas cosas que son importantes en la biografía de los políticos. Entre otras cosas. Ahora me siento con Enrique Zuleta Puceiro también para hablar de la imagen del presidente Alberto Fernández, incluso, lo repito por segunda vez, más allá del 14 de noviembre. ¿Nacho? Sí. ¿Con qué te quedaste? No, me quedé pensando me quedé pensando en esta idea siempre de estigmatizar. ¿Por qué? La respuesta. El conductor. ¿Por qué nadie se animó a decir de derecha, no? Porque no soy de derecha. Claro. Dijo López Murphy que la derecha está mal vista en la Argentina. Está mal vista y tiene razón López Murphy. No, si fuera derecha lo diría, pero está mal vista. Yo creo que hay un prejuicio sobre. Hay mucha gente que lo dice. Incluso ahora no tanto. Pero ahora voy con Enrique. Está como de moda. Se ríe Enrique, se ríe. Bueno, hablemos de Gabriela Cerruti, que tuvo su primer día como... Enseñame a decirlo para no hacer lío. No es vocera, es portavoz. Muy bien. Vamos a escuchar primero lo que dijo y yo después te pongo el contexto, ¿te parece? Dale, claro que sí. Escuchémosla.
Voy a ser la portavoz de la presidencia, esto quiere decir que voy a transmitir las informaciones oficiales del gobierno, de la Casa Rosada de la presidencia, no solamente los anuncios, los hechos que vayan a suceder, los temas que nos importan y nos preocupan, sino también las ideas y el rumbo del gobierno. Lo que proponemos, lo que pretendemos, lo que los invitamos a hacer juntos es a ser también el lugar donde puedan chequear toda la información. Cuestión que lo que se publique finalmente sea información cierta, verídica. Nosotros, igual que ustedes, estamos en contra de que la información se manifieste como rumores o como noticias falsas. Entonces, estamos abiertos, estoy abierta para que chequeen todo el tiempo toda la información. Queremos jerarquizar la información que sale de la Casa de Gobierno. Entonces, invitamos a todos los colegas a venir a la sala de periodistas de la Casa de Gobierno, a venir a las conferencias de prensa, que va a haber 1 o 2 veces por semana, y a tratar de tener una comunicación pública lo más armoniosa posible. Digo, aportar para que la conversación pública sea sobre los temas que efectivamente le interesan a la gente y no basado en escándalos, denuncias o otro tipo de situaciones que en realidad convierten al periodismo en algo diferente de lo que el periodismo tiene que ser, y convierten la comunicación de gobierno en algo diferente de lo que tiene que ser, que básicamente lo que tiene que ser es transmitirle a los ciudadanos lo que se está haciendo y escuchar también de parte de ustedes, que están muy cerca de la cotidianidad de la gente, cuáles son las preocupaciones de la gente. Bueno, esto lo grabó Silvia Mercado, Claro, la colega del cronista. ¿Esta fue la primera conferencia de prensa, en serio, la portavoz del Esta gobierno? fue la primera rueda, fue una rueda improvisada. presentación. Te pongo en contexto. Ella llega hoy por primera vez a Casa de Gobierno. Digo, lo pregunto por ahí, Nacho, Sí. para que no fue algo personal. No, Cerruti. Estoy hablando de para que nada. si el gobierno está estrenando un rol, pone una mujer experimentada como Cerruti en ese cargo, no puede hacer una conferencia de prensa como corresponde, sentada en un lugar, no con un teléfono. Lo que pasa es que fue un Además, más encuentro porque no va a hablar informal. en off, entonces, Fue un encuentro informal. Ella llega su primer día, se dirige después a la sala de periodistas a saludar y después termina accediendo a contestar algunas preguntas. Había quienes le querían preguntar, por ejemplo, por la presencia de Mansur Pero en ella Estados Unidos. autorizó a que se la filme. Sí, lo autorizó. Tal vez, bueno, lo va a poder resolver en el futuro. A mí, sinceramente, y nobleza olía, lo tengo que decir, me pareció bien que contestara las preguntas en on, porque rara la imagen. Sí, rara la imagen, la puesta en escena. La puesta. Entonces yo por ahí Algo más estoy pensando formal. más en términos televisivos, ¿no? ¿Qué dijo Además, que va a hacer? Si quieren replicar el modelo europeo estadounidense, Claro. no están Está cerca de raro, eso, ¿no? por eso. Está ¿Qué raro. dijo que iba a hacer? Que para mí también es bueno. Conferencia de prensa semanales. 2 o las que sean necesarias. Buenísimo. Bien, punto a favor de Cerruti. Bien, buenísimo. Jerarquizar la información, también muy importante. Bien. Jerarquizar la sala de periodistas de Casa Rosada, importantísimo. Pasaba que muchas veces querías consultar información oficial, esto es así o no es así, y entre que te confirmaban sí o no, pasaban 5 horas. Acorde a las nuevas tecnologías es imposible y Cerruti lo quiere cambiar. Ahora, acá viene y empieza lo más difícil, Facu. ver. Terminar con la cultura del off the record. Esto... Vámonos. No. entonces. Claro, Gabriela Cerruti por favor. escribió libros y fue periodista y también trabajó con el off the record. El off the record es importantísimo para un Claro. periodista y también es importantísimo para la fuente de información, incluso las fuentes oficiales. Y no confundir la información off the record con operaciones o intento de filtrar información que muchas veces recibimos de algunos voceros, ¿no? Totalmente. Son dos cosas distintas. Los invito a chequear toda la información. Dice que va a contestar todas las preguntas, que si vos publicás algo y no la consultaste antes, en todo caso va a ser tu responsabilidad porque ella va a tener el teléfono abierto. Está bien, eso está bueno. Buenísimo, buenísimo. Ahora, también tiene un objetivo, que es apagar las internas dentro del Frente de Todos. ¿Por qué? La presencia de Cerruti ahí se encargó justamente de decirlo 2 veces. Ella representa no solamente al presidente, representa a todo el gobierno en el que está el presidente, pero que también tiene a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. ¿Qué hay que recordar de esto? ¿A quién se fue criticando o por qué se fue Juan Pablo Biondi, secretario de Comunicación, y el vocero del presidente? Justamente por la carta de Cristina Kirchner. Vamos a tener que estar atentos porque, en principio, llega con muy buenas intenciones Gabriela Cerruti, pero hay que ver, Facu, si lo puede sostener en el tiempo. ¿Por qué? Porque vos, ante una información de un off the record, le vas a ir a preguntar y ella probablemente te lo va a desmentir y vos lo vas a publicar igual porque es cierto. Está muy bien. Me voy a sentar con Enrique Zuleta Pucero. ¿Qué busca el gobierno poniendo una portavoz, manejando o discutiendo el tema del off the record, de la información? ¿Reconoce un error el gobierno ahí? No, en la quiere comunicación? tomar una iniciativa en un tema que se le ha imputado adentro y afuera como una extraordinaria debilidad. Yo creo que Cerruti es una figura muy interesante, fue una gran periodista, muy buena escritora,
Se tomó su tiempo muy buenos libros. cuando escribió el primer libro, que fue Inglaterra, vivió en Inglaterra, Sí. estudió, mujer estudiosa y sobre todo muy buena escritora y piensa muy bien. Se mete en la política y la política enloquece a cualquiera, sobre todo el tipo de política en que se vio sometida la izquierda al entrar en el peronismo, porque entrar al peronismo era entrar adentro de la ballena. Al peronismo intentaron entrar todos, los nacionalistas, los de la izquierda, los de la derecha, los liberales, los neoliberales. No hay ningún sector de la Argentina que no haya soñado con meterse dentro de la ballena. ¿Qué hace la ballena con eso? La ballena hace lo que hacen las ballenas. Deglute, ¿no es cierto? Primero que todo. Segundo, procesa y expulsa de la manera que expulsa el peronismo, despiadadamente a la gente que entró. Le pasó a los nacionalistas en los años 40, le pasó a la izquierda nacional en los años 60, le pasó a los desarrollistas, le pasó a los liberales, les pasó a todos. Y a la izquierda en los últimos años, figuras como Cerruti, entraron allí porque entran en una cultura muy distinta, una cultura realmente antinómica, entran con una fascinación. Los libros de Cerruti, sobre todo el libro sobre Menem... El libro sobre Menem es fabuloso. Para mí el libro sobre Menem es uno de los mejores libros que se han escrito, como el libro de Leuco y Díaz, cuando escribieron el libro sobre Menem. No, el libro sobre Menem. Claro. Esos dos libros son dos libros clave para entender la política argentina. Pero claro, era la fascinación del peronismo en estado de ferocidad absoluta, el menemismo. Claro. Ahí entró el Turco Asís, ahí entró el Tata Joffre. Una cantidad de periodistas entraron fascinados por la fuerza y la, vamos a decir, la vibración de estar ahí adentro. ¿Sabes qué? Y salieron... Me quedo acá porque me gustó el concepto de la fascinación que generaba el menemismo. El salvajismo sí, del peronismo. Pero te quiero preguntar, con el tiempo, y esto no es reivindicar al no menemismo. El peronismo como tal, el menemismo. El menemismo. Por eso vos hablás del menemismo como una fascinación. En los periodistas. En todo, en la sociedad también, me parece. Mira, la mitad de los argentinos no nos fascinamos para nada. Lógicamente. Ni partidos políticos, ni intelectuales, ni universitarios. Jamás nos fascinó Menem. Por ahí te vas a acordar. Hubo un programa de... Por ahí producción lo puede buscar y encontrar. Un programa de Bernardo Neustadt donde estaba invitada Katy Aleman. Nada que ver. Y ese día Bernardo Neustadt no conducía el programa porque lo habían operado, le habían puesto un stent. ¿Quién era el conductor del programa? Menem. El presidente Menem. Por supuesto. O sea, Bernardo Neustadt, desde la clínica, le deja el programa a Menem, que oficia de conductor siendo el presidente de la Argentina, y entonces en un momento determinado llevan una mesa maravillosa, producida para mí por una de las mejores productoras que ha tenido este país y que tiene este país, que es Clara Mariño, que le mando un beso si nos está viendo. Y entonces en un momento Menem le dice a la mesa, pregúntenme lo que quieran. Y Katy Aleman, hablando de la fascinación, le pregunta si el poder genera erotismo. Menem se quedó, digamos, era su especialidad. Bueno, por eso, entonces, volviendo a eso. ¿Qué les voy a decir? Claro, volviendo a eso. Si producción lo tiene, porque se puede encontrar, creo. Me parece que es una pieza chiquitita para encontrar, para hablar justamente de la fascinación del menemismo. Katy Aleman, Neustadt. Ahora, después del menemismo, ¿hubo proyectos políticos que despertaron fascinación en los argentinos? Bueno, el kirchnerismo ha ejercido mucho de eso, sobre todo en una etapa. En la etapa de la transversalidad, que Alberto Fernández fue el operador, atrajo muchísima gente. Si nosotros recorremos el listado de personas, y sobre todo de economistas, y de gente que se incorporó a los primeros elencos de Néstor Kirchner, fue una cosa parecida. Y además me parece que eso terminó, por supuesto, trágicamente en la guerra con el campo, que es donde se rompió. Ahora, hay una ¿Vos figura... crees que la fascinación del kirchnerismo termina en la guerra con el campo? ¿Con la 125 o con la muerte de Néstor? En la guerra con el campo, que eso es entre marzo y julio aproximadamente del 2008. En ese momento Kirchner decide presidir el peronismo, que no lo había presidido durante toda su presidencia. Ese día baja en las encuestas 15 puntos el peronismo. Había perdido a los independientes. ¿Quiénes llegaban? De muchos sectores. Se rompía la idea de la transversalidad. Se rompía la idea de la transversalidad. Entraban desde fuera del sistema. En primer lugar, se levantaba la compuerta, entraba el menemismo, entraba todo el peronismo, y entraba también un sector muy importante que había estado fuera de la política argentina, que es un sector underground de la izquierda. Ese sector se incorporó y le proveyó al kirchnerismo una forma de participación, de inclusión, de movilización, que le permitió prescindir de los intendentes y de las correas de transmisión tradicionales del peronismo. Yo te preguntaba por la fascinación
del menemismo, la fascinación del kirchnerismo, la fascinación en definitiva del poder. Esta producción que tenemos comandada por Juan Pablo Zumpano es muy buena. Muy buena. Espectacular. Lo conozco de otros lugares a Zumpano. Déjame dar un testimonio. Escucha esto, míralo. ¿Cómo es o cuál es el erotismo del poder? El erotismo del El erotismo del poder. Me deja mudo. No conozco el erotismo del poder. Pero mira, No conozco el erotismo del poder. en esos años viene al argentino una figura muy extravagante, que era un gran economista, se llamaba Ikonikov. Sí, claro. Ikonikov llega, terminó bailando en la calle Corrientes. Moisés Ikonikov. Y Moisés dijo, al que entra al poder le pasan 3 síndromes. El síndrome de la eternidad, el síndrome de la impunidad y el síndrome de Don Fulgencio, que era el hombre que no tuvo infancia, en una historieta de la época de Ikonikov. Bueno, esos 3 síndromes terminan con cualquiera. Conmigo terminaron. Yo fui una víctima de esos 3 síndromes. Soy eterno, y como soy eterno soy impune. Las reglas no están hechas para mí, estoy por sobre las reglas, y además voy a hacer todas las cosas que nunca pude hacer. Me voy a tomar una revancha vital en todos los aspectos. Ese es un ejemplo. Ya abro la mesa. Ahí estamos, Moisés Ikonikov. Hablaste de la fascinación del menemismo, del kirchnerismo. Cristina, y de Perón en los 40. Todos los nacionalistas lógico, entraron. No quería irme tan lejos. ¿Y los frondicistas? ¿Cristina y Macri generaron fascinación? No, son 2 liderazgos fríos, muy fríos. Macri es un liderazgo helado y Cristina es un liderazgo importante en ciertos sectores sociales, sobre todo después de la muerte de Néstor. Pero son 2 liderazgos fríos. Bien, pero los 2 se fueron del poder con plazas llenas y con mucha gente vivándolo. Pero no hay la mezcla de fascinación y emoción y la vida por Perón. Eso no lo dio nunca. Tampoco lo dio Alfonsín, que llenó masas, emocionó familias, mujeres, tampoco. Son liderazgos más fríos, corresponden a otra etapa. No son liderazgos fundacionales, son liderazgos, vamos a decir, funcionales a un momento determinado. Es como Tancredo Neves, o como José Ignacio, como Cardoso, como Alfonsín. Ahora, el liderazgo de Cristina es un liderazgo bastante frío que se provee de una, vamos a decir, una parafernalia en un determinado momento, que es después de la viudez. La elección del 2011, más precisamente. Nacho. Enrique, ¿crees que es posible que Alberto Fernández, después de la elección, más allá del resultado que termine dándose en las generales, porque uno entiende que revertirlo le puede ser muy difícil y tal vez circunscribir este refresh del gobierno a la elección puede ser muy acotado, pero después de esa elección, ¿puede regenerar su gestión Alberto Fernández y volver a tener la posibilidad de pararse de cara a 2023 con expectativa de reelección? ¿O crees que ya la relación con Cristina le va a impedir hacer eso? No, esa relación va a ser muy difícil y es difícil que se recomponga porque va a entrar eso en estado de, yo diría, de realmente, no digo de descomposición, pero sí de tensión dialéctica. Ahora, Alberto está muy preparado para la cuestión de la transversalidad. Si él renuncia a la idea de un presidente fundacional o refundacional y hace los presidentes que han tenido éxito en la Argentina, que no han sido refundacionales, ¿de quiénes nos acordamos cuando hablamos de los presidentes? Nos acordamos de Ilia, de Alfonsín. El primer gobierno de Néstor también, probablemente. El primer Néstor, de Duhalde, no nos acordamos. Bueno, también está Roca, Pellegrini, vamos a decir Hipólito Yrigoyen. Esos son los presidentes que le gusta a los profesores de Derecho Constitucional y a los diarios, son los estadistas. Pero eso es otra cosa. Los presidentes actuales son presidentes débiles y los muy débiles guardan un gran cariño de la gente. El caso de Ilia, el caso de Frondizi. Frondizi fue un presidente que le fue imposible gobernar. El caso de Duhalde, peor presidente, más escorado que Duhalde. Bueno, rescató el país de la convertibilidad, puso en marcha el diálogo argentino, normalizó la economía y pudo dar paso a una cosa. Esos presidentes, si él acepta ese lugar transicional, difícil, complicado, poco grato, y sobre todo muy difícil de mantener, él lo puede lograr. Hoy en el coloquio de ideas nos impresionó mucho 3 cosas. Primero, es la primera vez que Alberto Fernández lee un discurso. Sí. Alberto llegó, levemente desencajado, sacó unas hojas y leyó un discurso que... ¿Está mal eso? ¿Eh? ¿Está mal? En él era indispensable. No se le ocurrió ninguna idea, ninguna imagen, ninguna metáfora de las que hacían explotar todo. Pero perdona. Ahora, el discurso estaba escrito por 4 manos que eran distintas. Lo escribió hoy a la mañana él con una mínima colaboración de Gustavo Belli. Lo dudo sinceramente. Hay 4 piezas allí, las podemos descomponer.
Hay una parte que es muy débil, que es la peor que para los empresarios, porque los empresarios ya habían elegido el tema del empleo. Enrique, ¿te pareció un discurso malo? No. Fue un discurso muy interesante de muchos puntos de vista. Todos han visto, me pareció un discurso de alguien que está a la defensiva, no malo. Discurso bueno. Hay una parte del discurso que dice... Es el que tenía que hacer. Si muchos ganan y muchos pierden y pocos ganan, eso no es una sociedad, sino es una estafa. Si lo que buscó fue irritar a la gente, lo logró. Ahora, si lo que buscó es encontrar una forma para seguir avanzando para todos los sectores. Por ejemplo, la parte más debatida, que es la del empleo, que es la parte menos auténtica, era muy claro que él estaba leyendo Finlandia, Noruega. Esa parte es una parte absolutamente insostenible, ¿no es cierto? Teórica. Comparar la vida laboral en los países nórdicos con la Carta del Laboro de la Argentina, es decir, cualquiera, ahí son todos expertos, son gente que ha hecho durante 40, 50 años de su métier, los recursos humanos y el empleo. Ese era el tema del coloquio este año. Eso fue una parte. Ahora, las otras partes son partes que, dirigidas como un discurso político hacia el electorado y hacia el peronismo, probablemente hacían el comienzo de un Alberto Fernández que decide transitar ese camino que ustedes estaban hablando. Hablar con los empresarios. En Wall Street a la misma hora estaba Mansur y el ministro de Economía haciendo lo que podían, y en todos los sectores de las provincias había cosas parecidas. Esa idea de normalizar las cosas, transitar estos 2 años que vienen reconstruyendo la transversalidad, es posible. ¿La va a hacer? No lo sabemos. ¿La va a poder hacer? Eso es seguramente muy difícil. Ahora, uno después de la derrota se creía que el Frente de Todos iba a ampliar su base electoral. Estamos viendo a figuras como Aníbal Fernández, ahora Gabriela Cerruti, que además tiene la capacidad de hasta generar críticas en el propio espacio, en la propia militancia. ¿Qué es lo que le suma? Bueno, el tema es el siguiente. ¿Qué hizo la oposición? Desapareció. Los líderes viajaron, han estado en Estados Unidos, en Europa, pero casi no hay ninguna manifestación sobre nada de la oposición, casi nada. Ese silencio quiere decir, están preservando el 40%, a cualquier costa. Ese 40% frente a un no sé qué, 35, 38 muy dividido, es una garantía. Ahora, al preservar la oposición ese 40%, obliga al gobierno a tomar la iniciativa, a arriesgar, sacar fichas, iniciar jugadas que pueden ser muy complicadas. Por ejemplo, el martes él va a la Patagonia. Él va a enfrentarse allí con la ley de hidrocarburos, se va a tener que enfrentar con el tema de la minería, se va a tener que enfrentar con una provincia que no tiene escuelas desde hace... Va a tener que ir al corazón de las promesas incumplidas y de la crisis del frente, incluso electoral, ¿no es cierto? Ha perdido por 10 puntos ahí. Ahora, eso es un riesgo que no hubiera tomado si la oposición estuviera haciendo campaña. Está todo vacío. Bueno, vamos para allá. Vamos. Ahora, y hay riesgos muy importantes. ¿Cómo va a salir esto? Lo vamos a saber dentro de 15 días, porque dentro de 15 días habremos medido todo este esfuerzo que ha pasado de 15 días frenéticos de generar iniciativas y de recuperar una iniciativa que había en peronismo. Para el peronismo, perder la iniciativa en una campaña electoral es perder la elección. Eso nunca le había ocurrido, pero perder la iniciativa se basa precisamente en su capacidad de iniciativa, de acorralar al adversario, de dividirlo, que es lo que pasó en el 2009-2011. ¿Y después de noviembre va a tener el gobierno capacidad de iniciativa? Porque muchos ven que noviembre es una elección perdida, más allá de que... No, este gobierno no, este gobierno va a tener que hacer un reajuste de gabinete importante. ¿Más del que se hizo? No, va a tener que hacer un ajuste importante porque va a tener que incorporar gente independiente y gente técnica y especializada. No va a poder ser un gabinete monocolor, ¿no es cierto? Donde solo... ¿Qué es gente independiente, Enrique? Y gente que ni forma parte de la oposición ni del peronismo, pero que sabe de los problemas. Hay muchísima gente. Más técnicos, más profesionales. Más técnicos, por supuesto. Para sostener los 2 años. Para sostener ciertas áreas que son imposibles. Por ejemplo, el tema de la niñez, salud, entonces ese complejo, que es el que le hizo perder las elecciones en Buenos Aires, en San Luis, en La Pampa, sobre todo en la Patagonia. Ese es un complejo de cosas que tiene que ver con la educación, con la salud, con el trabajo, con el trabajo, con el trabajo y con el trabajo. Necesita iniciativas y cosas innovadoras. Ya el crédito político lo gastó el gobierno. Hoy el que le queda lo tiene que invertir en eso. Esa es su posibilidad de recuperar realmente a las clases medias. Y después de noviembre, Enrique, ¿la oposición qué hace? La oposición en este momento... ¿No ayuda? La oposición es un riesgo muy grande, porque en la oposición lo que tenemos es un grupo de futuros presidentes. ¿Quiénes son?
López Murphy, ¿cómo se llama? Patricia Bullrich, Cornejo, todos. Son todos presidentes. Son 9 presidentes. Ninguno de ellos aceptaría. Tus preguntas hace un rato fueron muy pertinentes. ¿Usted aceptaría ser segundo de alguien y aceptaría un acuerdo entre bloques? Pero ese escenario le conviene mucho al gobierno. Eso fue el 2009. Había 8 candidatos. Estaba Carrió, Ricardo. Porque, a ver, espera, repasemos Sanz. Me gustó eso. Repasemos un poco. A ver, candidato a presidente, el más visible y claro de la oposición es Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, el más cómodo además, el más cómodo porque es un Vidal. tipo sol. 2, María Eugenia Vidal. ¿Sí? Sí, que acá no se bajó. Cuando vino acá Sí. dijo... No, Vidal es candidato. Yo estoy. Sí. Vidal es candidata después de lo que pasó en provincia, ¿sí? Todavía Vidal no se dijo. El candidato no sale de la realidad, Bien. sale de Ya adentro dimos, del candidato. Larreta, Vidal, Manes. Manes, Lustó, Cornejo, Morales, Cornejo, Morales, Bullrich. Valdés, Bullrich. Y te hago una pregunta. Macri. Ay, me lo sacaron. Me lo Bueno, sacaron. Eso pasó en el 2009. Pero ¿no? con ese escenario, digamos, me parece que las cosas están bastante claras con ese escenario. Vamos a ver, en el 2009 le ganaron está a Kirchner. claro? Le ganaron a Kirchner. No, El digo- Grupo A ocupó el Congreso, ocupó todas las comisiones, presupuesto y Hacienda. Casi podría haber ocupado la presidencia de la Cámara. No lo ocupó. Bueno, había 8 candidatos. Podemos hacer la cuenta, pero no queremos aburrir. Eran los mismos más Ricardo Alfonsín y Sanz. Y Carrió, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué pasó allí? Cristina los atacó, los dividió, ley de medios, matrimonio entre iguales, asignación universal por hijo, que era un proyecto de Carrió y del radicalismo. En 2 años le sacó el 52% de los No, bueno, pero es Falleció. contrafáctico. Había fallecido Hubo un Néstor hecho también. muy, Te muy quiero decir que resonante es para la posible, política. Pero ¿qué fue lo que jugó? ¿Qué fue lo que jugó? Lo que fundamentalmente jugó, la parte de la muerte de Kirchner y todo eso, ¿sabés lo que jugó? 8 candidatos incapaces. Por eso, Pero eso perdón, cambió pero- la gente, pero la Enrique, política es no apre- contrafáctico, la sé, pero política no cambió mucho aprendió la Quiero gente. decir, no digo que va a pasar eso, te quiero decir que puede pasar eso. Ojalá que no pase y que la oposición comprenda cuál es su papel. Pero la histórico en política este no momento. aprendió justamente de esa experiencia y de la última que Cristina volvió a unir a todo el peronismo para justamente no perder. Me da la impresión de que el político es un animal acostumbrado a tropezar muchas veces en la misma piedra. No estamos viendo eso. Estamos viendo mucha gente con muchos egos. A mí me parece que el gran esfuerzo de los medios y de la sociedad argentina es lograr que la política entienda lo que está pasando, articule, converja y busque soluciones más allá de las individualidades. Y eso es lo que nos está costando tanto a todos. bueno, hicimos una lista de candidatos, enseguida me empezaron a escribir, bueno, nos hemos olvidado de alguno. ¿Cómo Sí, cuál? claro. ¿Quién? Sumalo a Pichetto. Ah, mira. Claro. Bueno. No, yo tengo otros. No quiero complicar la sesión. Está bien, ahí hicimos una lista de la oposición. ¿Puede haber 7 candidatos en la oposición en las PASO 2023? Ortelli, ¿sabes qué está pensando? ¿No? En algún titulito para escribir, la oposición y los 8 candidatos. Claro. Puede haber. Puede haber. Me parece que es mucho. No, pueden no existir las PASO, porque el peronismo aprendió que las PASO no las puede utilizar siempre. El peronismo lo tenía las PASO porque le convenía. Esta vez le convinó la Pero ahora, ¿cómo oposición. las deroga, Enrique? El peronismo perdió las elecciones en las PASO. No las perdió. Por Allá no, donde tenía que perder. por no hacer internas. Y le dijeron, suspendelas por esta única vez. Y no, porque esto no hay costo político. Prefirió otros costos políticos, como el aborto, que eran costos políticos, que gastó todo el capital allí. Claro. Ahora, y perdió las elecciones, y las perdió en las PASO. Y en el mecanismo... Perdió en las PASO por no ir internas, por no abrir la interna. Porque no sabía que la oposición es muy fuerte, y que la sociedad civil es muy fuerte, y que la batalla cultural, el peronismo la ha perdido en este momento. La puede volver a ganar, en este momento la ha perdido. Claro. Sostener estas cosas sobre el empleo, o las cosas que se dicen en este momento en materia de protección social, son cosas que inmediatamente tienen el rechazo de los propios beneficiarios de los planes sociales. Creo que hay una cultura, vamos a decir, popular muy importante de querer cambiar. Por eso lo votaron a Alberto. Alberto es capaz de eso, yo creo, pero vamos a ver si tiene el espacio y le damos la oportunidad de que lo haga. Bueno, Enrique, gracias. gracias Un a placer, como ustedes. siempre. Gracias a ustedes. Ya venimos. Tenemos el desafío como espacio de poner en la agenda de la ciudad la discusión y la transformación de los programas sociales en empleo genuino. Y tenemos que contarles que cada empleo que generemos rescatando a alguien del plan es un empleo que tiene desgravación impositiva,
que tiene la mitad del salario de convenio pagado por el Estado y que tiene la oportunidad de permitirnos construir colchón social, pero también la posibilidad de aumentar empleabilidad en nuestras pymes. Nosotros le decimos que sí a aquellos que vienen al Congreso en la idea de defender la movilidad social ascendente, defendiendo esa clase media que cruza de norte a sur nuestro país, que caracteriza centralmente a la ciudad de Buenos Aires y que hizo grande y potente a la Argentina. Mucha fuerza y muchas gracias. 21:24, nos vamos rápidamente a Uruguay con Gustavo Descalzi. Novedades desde allá. Gustavo, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno, rapidito Sí. voy. Ministro de Turismo con ¿Pero dónde presidente estás? de la República ¿Dónde estás, Gustavo? ayer. ¿Cómo dónde estoy? Estoy en el Enjoy Punta del Este, que lo han abierto para nosotros. Vamos a girar, Nico, y voy a presentar al amigo Ignacio Sarmiento, que es el gerente. Todo el mundo desesperado para saber cuándo abrimos el Enjoy, además de todo el tema vacunatorio. Pero vamos por el Enjoy primero. El Enjoy abre el 4 de noviembre, conjuntamente con la apertura de fronteras del Uruguay, que es el 1 de noviembre, así que felices de todos los argentinos invitados. Muy bien. Estamos felices. Además, se claro, anunció el tema del turismo de vacunas en el Uruguay, que lo anunció ayer el ministro de Turismo. Si querés, podés contar un poquito más, pero lo importante es que aquellos argentinos que vengan con el esquema vacunatorio completo en Argentina y entren con un PCR, pueden aplicarse una tercera dosis, o si tienen hijos menores de 18 años, también pueden vacunar a los niños acá a través del decreto que está pronto me para quiero salir. quedar con ese tema que es interesante. No sé si lo contás vos o lo cuenta Ignacio. Le mando un saludo a Ignacio. ¿Cómo va a ser el tema de la vacuna? ¿Se va a poder, digamos, un argentino que viaje de turista va a poder vacunarse allá? Sí, claro. A partir del 1 de noviembre se va a decretar en los próximos días para que cualquier turista que venga de cualquier parte del mundo con esquema vacunatorio completo, sean las dos vacunas, de cualquier vacuna, o una, la monodosis, en el Uruguay puedan darse una tercera dosis de Pfizer, y esa va a ser una posibilidad para todos los que ingresen al Uruguay. No solo para los adultos, sino, como decía acá Ignacio, menores, todos los menores de 18 años que quieran vacunarse en el Uruguay, no importa si tienen una vacuna, 0 vacuna o 2 vacunas, también pueden darse Pfizer. Bien. Importante este tema, le voy a decir, porque menores van a ingresar muchos con sus familiares y la posibilidad de darse la vacuna Pfizer en el Uruguay. Tienes que hacer cuarentena, que es un dato no menor, que antes tenías que hacer cuarentena, hoy tampoco tenés que hacer cuarentena. Si tus hijos no están vacunados y vos estás vacunado, tus hijos pueden ingresar y no hacer la cuarentena porque el grupo familiar se supone que está prevenido. Así igual, que, Gustavo, decirle que si la cuarentena... lo escucho. No, que si la cuarentena es ahí en el Enjoy... Claro, vamos todos. Nos quedamos... Me están diciendo, hay varios que quieren venir a hacer cuarentena aquí en el Enjoy, si es posible. Encantado. Bueno, no la tienen que hacer, pero pasamos si los documentos. No, nos quedamos. Casino, los dejo ahí. Pasale, Obviamente tráiganse fondos extras, pero claro, bueno, nada, te paso de la vida. Encantado de la vida. Te paso el DNI. Sí. Claro. Te mando un abrazo, Gustavo. Ya, abrazo grande y los dejo con esta imagen de arranque nomás. Aquí mostrame, Nicolás. Está muy bien. Ahí, preparándose todas las máquinas para dentro de muy poquitos días arrancar con todo. Abrazo, amigos, nos hablamos mañana. Chao, Gustavo, gracias. Un saludo a Ignacio también. Martín, ¿se conoció la fecha cuándo va a empezar a desarrollarse el juicio oral y público por el crimen de Fernando Báez Sosa, ¿no? Exactamente. Va a ser el 2 de enero del 2023. Esa es la fecha que fijó hoy el Tribunal Oral Criminal 1 de Dolores, que va a ser el tribunal que va a llevar adelante el juicio. Sorprendió, primero, que sea en enero, cuando la actividad de tribunales no se desarrolla, y segundo, porque la expectativa era que comience el año que viene, en la segunda mitad del año que viene. Lo que los jueces explicaron es que tienen una agenda muy apretada de casos y que por lo tanto buscaron el mes de enero para que además sean todas audiencias consecutivas. Ahora, digamos que acá la elevación a juicio fue rapidísima. La elevación a juicio fue rapidísima porque se demora casi un año el comienzo del juicio oral. La provincia tiene un sistema de investigación rápido y después agarra el cuello de botella la cantidad de juicios que hay en los tribunales orales. Te decía que empieza el 2 de enero, van a ser 22 audiencias consecutivas de lunes a viernes, no se va a parar como ocurre por ahí en otros procesos, que hay audiencias de 1 o 2 veces por semana. ¿Qué cantidad de testigos? Bueno, 130 testigos. Estamos hablando de 8 imputados. 8 imputados, los 8 Rackbier. 130 testigos. 130 testigos es lo que aceptó el tribunal de lo que pidieron las partes.
y con audiencias de lunes a viernes a fines de enero, si el cronograma se cumple, después hay que ver si puede haber alguna demora o no, a fines de enero del 2023 se va a estar conociendo el veredicto. Va a coincidir el juicio con el aniversario, el tercer año del asesinato de Fernando. Que cae ocurrió exactamente la misma, 18 de enero. 18 de enero del 2020 fue, exactamente. Va a ser el juicio con el aniversario del crimen y, como decías, 8 acusados. Vale recordar que estamos hablando de la muerte de Fernando Báez Sosa en manos de un grupo de rugbyers. Por eso hablamos de 8 imputados. Un caso que conmocionó prácticamente la temporada. Todo ese verano. Villa Gesell, todo ese a la verano. salida del boliche Lebric, lo atacaron a patadas. Muy jovencito. Exacto, 18 años. Bueno, ahí estamos viendo parte de las imágenes, ¿no? Bueno, esto es uno de los elementos clave que tuvo la causa, que una persona filmó el momento en el que lo mataban a patadas en el piso. Este es otro video en el que se ve a parte de los acusados después del hecho, y este es el momento de la detención. Una única pena posible si los encuentran culpables, prisión perpetua por el tipo de delito por el que van a ser juzgados. Estamos hablando de la pena máxima. Homicidio agravado. La pena máxima del código. Bueno, estamos cerrando ya. Paco, gracias un placer, por venir, Paco, Te esperamos más seguido. ¿Se Los vinieron de viernes, noche todos los los viernes. dos? Sí, yo me desperté hoy viéndola a Mariana. Sí. Claro. Y ahora ¿Y ahora? Y ahora Sí. De también. vuelta, te vas a Voy a dormir dormir y viendo me la la Mariana. cruzo. A mi gran compañera de cada mañana en Equipo Noticias. Suerte, Marian, ¿eh? Bueno, ¿ustedes? El próximo Gracias, lunes. te esperamos el próximo viernes. Sí, No. Terror Teli y... Sí. Chicos. Guarda vámonos. porque voy a pedir una auditoría de ustedes, también, Voy a pedir una auditoría. Terror Teli. Voy a llamar a... Y a Yerdi Cuesta más. anda con una navaja en la mochila. Hice un par de cortes. Así. Gracias a todos. Sí, gracias Martín, gracias Rosario, gracias Nacho. Gracias, Paco. Nos reencontramos nosotros el lunes junto a Mariana en Equipo Noticias, como cada día a las 10 de la mañana, de 10 a 1. Se quedan con Mariana. No está Rolo hoy, pero Mariana va a estar aquí haciéndole el aguante. Chau, chau. Buen fin de.